ustedes, More Joseph. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Un Café con More Joseph. Es José Otero, director de Esjaín. Estoy tratando de verificar dónde es que tengo el problema con el audio. Tengo una repetición aquí en el audio. Vamos a ver cómo lo podemos resolver para así entonces poder transmitir nuestro programa de hoy. Así que permítanme unos ajustes breves que por alguna razón tenemos aquí una interferencia que queremos corregir. Como ustedes saben, como ustedes conocen, mejor dicho, todavía no estoy muy adiestrado en lo que respecta a manejar nuestra programación o nuestro sistema de comunicaciones. Así que oren mucho por el More para que pueda en algún momento estar adaptado a este sistema, cosa que todavía pues no domina por completo. Pero a la medida que vamos avanzando en los tiempos, pues podemos entonces aprender a manejar esto. Así que le pido mis disculpas para ustedes. Lo importante es que están escuchando Un Café con More Joseph. Son las 3 de la tarde y esto significa que llegó el momento del café. Y por eso es que este programa se llama así, Un Café con More Joseph. Porque en el momento en que estamos tomándonos el café, compartimos con ustedes diversas ideas que aprendemos a lo largo del tiempo cuando vamos estudiando la Sagrada Escritura. Y le doy gracias al bendito por la oportunidad que me da de estar con ustedes hoy y poder compartir lo que aprendo de la Sagrada Escritura y a la misma vez narrar dentro de lo que aprendo las diferentes situaciones que nos enfrentamos en la vida según vamos estudiando la Escritura, porque creo que cada uno de ustedes le suceden cosas, ¿verdad que sí? Y dentro de esas cosas que le suceden vienen las preguntas de cómo esto lo puedo encontrar en la Escritura, cómo lo puedo relacionar en mi vida diaria, cómo puedo lo que aprendo adaptarlo a mi vida diaria, quise decir. Y esto es lo que hacemos aquí en este programa. Vamos a hablar de las cosas que aprendemos, cómo se relacionan con la vida diaria. Cuando me acompaña el More Geraldo, pues tocamos diversos temas en la forma en que nosotros lo sabemos hacer. Hoy, por alguna razón, el More Geraldo no está conmigo. Y es muy probable que los compromisos que tiene con la profesión que ejerce, porque él es maestro de escuela, profesor de escuela, y está encargado de manejar las comunicaciones dentro de la compañía o la escuela que él ejerce, su función como maestro. Y no es su profesión per se, las comunicaciones, pero como conoce ese campo, pues lo utilizan para esos fines. Él realmente es maestro de matemática. Y por eso es que usted podría notar que cuando More Geraldo comienza, le gusta mucho ver detalles en la escritura que como maestro de matemática podría visualizar. A diferencia de su servidor, tiene una profesión muy diferente, que por razón de la cuarentena pues se encuentra actualmente haciendo lo mismo que usted, sentado en su casa. Aprovecho y estudio las escrituras y a la misma vez hago otras cosas que están relacionadas a los estudios, como poner al día la página web, preparar ideas que tengo en la mente, prepararlas para futuras enseñanzas, atender correos electrónicos que me llegan y a veces me tardo un poco en responderlo, actualizar información que tengo que actualizar, preparar la programación de esta emisora de radio que hemos preparado o hemos creado con el fin de que usted pueda tener una plataforma adicional en la vida que le rodea, no de estudio, sino de usted poder escuchar buena música y a la misma vez de diversas enseñanzas antiguas que hemos dado y enseñanzas nuevas, porque si usted no lo sabe, Esjaín lleva muchos años, el More Joseph, mejor dicho, lleva muchos años estudiando y lleva más de 5 años, o tal vez 5 años, podemos decir,
enseñando las escrituras, y por tanto hay una base de datos de enseñanzas bien grandes que muy pocas personas conocen, porque están en unas plataformas que no hablamos que existen. Pero Etz Chaim tiene un podcast, por ejemplo. Si usted tiene un Android, la aplicación iVoox aparece para Google, y usted puede buscar ahí en iVoox Etz Chaim, el Camino del Nazareno, y va a encontrar un podcast donde están las enseñanzas más recientes. Está Etz Chaim, la Escuela del Alma, que son las enseñanzas más antiguas de nosotros. Le hacemos una advertencia de que las enseñanzas que va a encontrar ahí, al ser antiguas, estamos hablando que va a escuchar temas que tal vez Morey Yosef no habla como hablaría en ese entonces, y es porque hubo un momento donde nosotros siempre nos enfocamos en estudiar las profundidades de las escrituras. No que ahora no lo hacemos, pero tratamos de acomodar el mensaje a una forma de comprensión donde la persona que está comenzando se le hace más fácil manejar. Por ello la terminología que utilizamos en las enseñanzas antiguas es muy diferente a la forma en que a las palabras que utilizamos hoy día. Eso no significa que no sean útiles, que no enriquezca su alma. Le tengo que decir que sí, que hay una gran bendición en usted poder tener acceso a esas enseñanzas, porque le va a ayudar mucho a entender muchas de las cosas que hablamos hoy. También, si usted tiene un celular Apple, un iPhone, usted puede buscar en la área de podcast de Apple y puede encontrar allí el podcast El Camino del Nazareno Etz Chaim, donde aparecen las enseñanzas, y también aparece Etz Chaim, la Escuela del Alma. También usted puede encontrar esas enseñanzas allí. Tenemos una página en YouTube donde usted puede suscribirse. Muy importante el botón de suscribirse para que usted esté al día de cuándo son las próximas enseñanzas, cuando las estamos preparando y anunciando. Y usted puede participar en vivo de ellas, aunque luego se graban y usted puede verla más adelante. Etz Chaim tiene una página web, www.etzchaim.com, donde usted puede accesar material que no está disponible en YouTube, por ejemplo. Y eso le va a ayudar mucho en poder complementar una cosa con la otra. Sí, en la página web nuestro material es por membresía. Nosotros no cobramos por la membresía, es libre de costo. Simplemente queremos mantener una base de datos del tráfico de personas para saber, poder entender el área geográfica donde nuestro mensaje está llegando, y a la misma vez poder saber cuánto interés hay en nuestro material. No cobramos por enseñar, no creemos en eso. Así que usted no va a ver en nuestra página web ningún enlace que diga quiere bajar el video, pague por aquí, o una membresía, o si quiere el CD. Nada de esas cosas hacemos. No creemos en ese tipo de enseñanza. No creo que es adecuado. La Escritura del Eterno la dio de forma gratuita al mundo entero a través de su pueblo Israel, que la recibió de forma gratuita. La revelación bíblica vino como un regalo al pueblo que se le ofreció recibir esas sagradas escrituras. Así que teniendo eso en mente, consideramos que se debe dar por gracia lo que recibimos por gracia. Así que habiendo comenzado con esa introducción, aprovecho el momento para notificarles que si por alguna razón usted entra a nuestro fanpage de Etz Chaim en Facebook y no lo encuentra activado por una razón que no puedo especificar en estos momentos aquí, hemos tenido que eliminar por el momento ese fanpage, dado que fue hackeado, y por razón de ello pues tuve que eliminarlo para proteger la integridad de Etz Chaim y las personas malvadas que desean dañar lo que nosotros hacemos para el Eterno. Ciertamente este mundo de aislamiento y el ocio hace que los humanos creen y se imaginen cosas y se pongan a maquinar cosas oscuras que están en las profundidades de su mente, que a la larga trae un gran mal para la vida. Así que por el momento tenemos suspendido la plataforma, y esperamos con el favor del cielo más adelante anunciarles aquí la apertura del mismo. Pensaba hoy, amigos que me escuchan, compartir con Geraldo,
Como le dije al principio, por alguna razón él no puede estar con nosotros, así que voy a aprovechar el momento entonces para hablar un poco de un correo que recibí hoy de una persona que está en nuestro grupo de estudio, o mejor dicho, está comenzando a conocer un poco nuestro grupo de estudio y me ha hecho una pregunta muy interesante y otras cosas adicionales que están dentro del correo electrónico. Si usted desea alguna vez hacer una pregunta al More y desea que esa pregunta se comparta en el público a través de un café con More Joseph, pues vamos a aprovechar hoy y lanzar esa alternativa para usted. En cualquier parte del mundo que usted se encuentre, usted le puede escribir un email al More Joseph. El email del More Joseph es director@etzhaim.com, director con R al final, @etzhaim.com. Etzhaim se escribe etzhaim.com. Allí escriba en la parte de arriba un café con More Joseph y el título de la pregunta, ¿por qué? Porque así puedo identificar que usted desea, a través de la pregunta, mejor dicho, con su correo puedo identificar que la pregunta gira alrededor de nuestro programa de radio y que usted desea que se comparta la pregunta en público y usted puede esperar la respuesta del mismo a través de nuestro programa. Si es la primera vez que usted sintoniza un café con More Joseph, un café con More Joseph llega los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde a través de Etzhaim Radio Nazarena o Etzhaim Nazarene Radio. Y esto es por el momento. Estamos considerando traerlo también los martes y los jueves, que sea un programa de lunes a viernes, porque verdaderamente me gusta la dinámica del programa, me gusta lo que está pasando en el programa, los temas que estamos hablando, las personas que están escribiéndonos con respecto a ello. Así que estoy considerando seriamente incluirlo martes y jueves. Dado que esto es un programa que llega por razón de la cuarentena, no sabemos hasta dónde pueda llegar este programa después de la cuarentena que nos encontramos, porque obviamente, si usted no lo sabía, More Joseph tiene una profesión y la ejerce. No la ejerce full time, es prácticamente un part time en lo que respecta al tiempo, porque le dedica más tiempo al estudio de la Torá que al estudio de la Sagrada Escritura, porque cuando hablamos de la Torá nos referimos a la Sagrada Escritura en su totalidad. Pero obviamente dentro del espacio que tiene, pues ejerce sus labores personales y esto es un espacio que ocupa tiempo del día, pero podemos hacer los arreglos. Solamente lo incluimos en oración y vamos a ver que el cielo nos dice y nos ayuda con respecto a eso. Pero aprovecho y le digo que en el momento que estamos en el aire, lunes, miércoles y viernes, si usted tiene alguna pregunta o algún tema en particular que le gustaría que se hablase, siempre que esté en nuestra capacidad de responderlo, escríbanos un correo, director@etzhaim.com, y así usted podrá, nosotros podemos recibir su pregunta y podamos entonces hacer nuestra parte de el máximo esfuerzo de poder responderle la misma. Si usted escucha estos silencios, porque esto es un café con More Joseph y en vivo More Joseph se toma el café. En el día de hoy me escribió una persona, la cual no tengo permiso para mencionar su nombre, pero me hizo una pregunta muy interesante que gira alrededor, escúcheme bien amigos, gira alrededor de lo que está pasando en el mundo. Él me indica que está viviendo una situación particular que gira alrededor de su vida y que lleva un tiempo en las raíces hebreas y que ha tenido oportunidad de ver estudios de nosotros y conoce que tenemos un poco de conocimiento, ¿verdad? Pues nosotros estamos apenas rascando de toda la riqueza que hay en la Escritura. Y él dice que pertenece a una comunidad donde la razón que me escribe es porque la pandemia se está entendiendo como una señal clara de los últimos tiempos. Y dentro de este grupo que él pertenece se está hablando mucho de una posible vacuna que incluiría dentro de ella, y me imagino que usted también estará viendo esos videos. Yo personalmente le tengo que decir que no tomo el tiempo de ver esos videos, considero, y esto es una opinión bien personal y respeto el tiempo que usted dedica a sus cosas, pero no pierdo el tiempo en ese tipo de videos. Pero él me está hablando de videos que están saliendo, que tal vez usted tiene conocimiento de ellos, donde se habla de una posible vacuna para el coronavirus que incluye un microchip.
Y que este microchip, mis saludos a Alexis que está calentando el café para acompañarnos, que este microchip está relacionado a la marca de la bestia. Y pues él dice que está preocupado por esto porque la comunidad a la cual él pertenece ha tomado la decisión de aislamiento, de irse a los campos, sembrar y todas estas cosas, que eso no lo veo nada de malo. Yo le digo personalmente que si tuviera la oportunidad de tener un terreno en un campo de acá a Puerto Rico, cosa que por herencia familiar sí la poseo, pero no la reclamo, y eso no es por nada negativo, simplemente porque respeto los espacios de la familia. Pero tuve la oportunidad de tener un terreno y poder cultivar y sembrar y disfrutar de la agricultura, cosa que el humano fue creado al principio con ese vínculo con la tierra. Eso vamos a ver los estudiantes del ABC de la Torá, vamos a estar hablando de eso el domingo. El domingo a las 9 de la mañana continuamos nuestra segunda parte, o mejor dicho, nuestro segundo capítulo del libro de Génesis. La primera clase fue exquisita y le doy gracias al Eterno por acompañarnos con su presencia. Y esta segunda clase va a ser el capítulo 2, donde vamos a estar hablando de la creación del humano y cómo podemos definir lo que es un humano. Pero para no hablar de eso, porque corresponde a la clase del domingo, vamos a ver que en el ABC del domingo se va a hablar mucho de cómo el vínculo que tiene el humano con la tierra, y esto es muy importante. Yo le digo digo personalmente que si tuviera la oportunidad de tener un terreno donde sembrar y disfrutar de los cultivos, yo también haría lo mismo, me movería del área urbana donde estoy y utilizaría la tierra para esos fines. Cosa que no veo nada malo hacer eso. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que se está entendiendo o se está vinculando el capítulo 13 de Revelaciones con la marca de una bestia, habla de la marca de la bestia, con una vacuna o un microchip. Y esa es la parte del correo que me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque, obviamente, estudiando las Sagradas Escrituras, me he percatado que esa enseñanza que tiene mucho tiempo no se sostiene realmente con el fundamento que está presentado en todo el Tanaj y en los escritos nazarenos. Y de eso va a ser el programa de hoy. Así que estos primeros 19 minutos que consumí, donde me estoy adaptando a este sistema, y no se preocupe que me pasó lo mismo hace 4 años atrás, cuando comencé por primera vez el programa radial que tenemos todos los domingos acá en Puerto Rico, una emisora de transmisión AM, que todavía seguimos hasta el día de hoy, a las 7:30 de la mañana. El programa que usted escucha en nuestro podcast de Etz Haim, en las plataformas que le mencioné, en iVoox, en Google, en iPhone, a través de podcast de iPhone, de Apple, y a la misma vez en nuestra página web, en la sección de podcast, usted va a escuchar. Y la primera vez cuando empecé, pues no estaba muy adaptado a simplemente hablar cuando se me asignara. Imagínense ahora tocar botones. No se preocupe, que poquito a poco vamos mejorando. Cosa que estamos también trabajando en la emisora, porque si usted ve, la emisora en estos momentos simplemente transmite música y enseñanza. Y no damos anuncios, ni hablamos de las diferentes cosas que hacemos, y es porque estamos todavía adaptándonos a este programa que tenemos, que es el que nos permite transmitir. Así que le pedimos mucha paciencia, porque con el favor del cielo, si Mashiach no ha llegado, Etz Haim, la emisora nazarena de Etz Haim va a estar por mucho tiempo, si así el cielo lo permite. Así que no se preocupe, que estamos apenas comenzando este proyecto bonito para alcanzar esas personas que desean escuchar las raíces de la fe original, que desean seguir el camino del Nazareno, desean conocer la Torá del Eterno, conocer sus secretos, los misterios que están en ella y también entender su mensaje. Así que todo eso vamos a hacer aquí en esta radioemisora. Pero vamos a lo que nos corresponde. Este correo fue el que me llamó la atención y me dije, esto es un buen tema para tratar hoy en esta hora que vamos a estar en el programa. Y ya hemos consumido 20 minutos, así que nos queda de programa 40 minutos y vamos a utilizar esos 40 minutos en poder hablar entonces qué es realmente la marca de la bestia. Así que si a usted le interesa mucho saber y entender esta idea de la marca de la bestia y desea compartir con las personas que usted conoce este programa de hoy, tómese un momento y dele share a nuestro enlace de TuneIn. Usted está escuchando en su celular y hay un botón para darle share, o en su computadora hay un botón para compartir.
Compártalo en las redes sociales, compártalo a sus amigos por mensaje de texto, si usted desea que ellos también reciban esto que vamos a estar hablando hoy con respecto a la bestia del capítulo 13. Realmente, y por aquí vamos a empezar, realmente la marca de la bestia es un microchip. Realmente la marca de la bestia es una vacuna. Realmente la marca de la bestia es lo que hace unos años atrás, cuando comenzó el seguro social, el número de seguro social como identificación del individuo en el caso de los Estados Unidos, es la marca de la bestia. ¿Realmente es la barra donde se escanea el producto, la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Y por qué todo esto que he mencionado lo relacionan con ella? ¿Realmente el texto de Revelaciones está diciendo que eso es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Verdaderamente esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Será ahora que un microchip que nos ponen en la mano para identificarnos, como teníamos el seguro social en el caso de los que viven en Estados Unidos o sus territorios? ¿O una barra que escaneas y identificas un producto? ¿Puede llevar a una persona a ir al infierno o ser condenado para siempre? ¿Dónde ponemos las palabras del maestro que dicen: no tengan temor de aquellos que pueden hacerle daño al cuerpo, sino tengan temor a aquel que puede condenar el alma y puede borrarla para siempre? Eso lo añado yo. ¿Qué es la marca de la bestia? Todo comienza en el capítulo 13 de Revelaciones. Todo comienza en el capítulo 13 de Revelaciones, donde dice Juan. Primero tiene que tener en consideración que Juan se encuentra en Patmos, siendo prisionero por causa del testimonio del Mesías y la palabra del Eterno. Claramente el texto está diciendo que él es discípulo de Yeshua y que sigue la Torah del Eterno. ¿Ok? Y en este texto, en este lugar, está teniendo una experiencia mística, una experiencia espiritual donde hay visiones. En esas visiones, él está luego describiendo en un rollo estas visiones que son proféticas, cuando hablamos de proféticas, es que son un mensaje que viene del cielo y está vinculado con el plan del Eterno, que es la redención, que es el redimir la tierra y la humanidad de la gran caída que sufrió al principio. Y de eso vamos a estar hablando cuando lleguemos al capítulo 13, o mejor dicho, el capítulo 2 y 3, específicamente el capítulo 3 del libro de Génesis. Así que los estudiantes de la ABC van a poder aprender eso conmigo dentro de unas semanas. Juan, estando en Patmos, tiene esta visión, y esta visión ve diferentes cosas que no vamos a mencionar porque si no, no llegaríamos al capítulo 13 de Revelaciones. Pero dentro de esas visiones, él tiene una visión donde se habla del nacimiento del Mesías. Capítulo 12. Donde muchas personas han interpretado como esto queriendo decir que esa guerra que aparece en el capítulo 12 es el momento que el diablo fue expulsado del cielo, y ahí es donde se valida la idea de que hubo una rebelión en el cielo, el diablo y sus ángeles se rebelaron al Eterno, y entonces eso trajo como consecuencia el que los expulsaran, y ahí es donde entendemos la caída del Satán, cosa que en lo más mínimo tiene que ver en la narración. La narración está hablando del nacimiento del Mesías y cómo esta fuerza del mal que el Eterno crea, llamado el dragón, está luchando por consumir a aquel que iban a ser. Si mira el texto, habla del varón que van a ser, que habla del Mesías, y habla de cómo se quiere comerse, cómo quiere exterminar la vida del que van a ser. Esto claramente Juan está explicando en forma mística, cómo cuando el Mesías nació, Herodes y el imperio romano que está encima de Herodes, porque Herodes era vasallo de Roma, quería eliminar al Mesías y lo está pintando como un dragón, relacionado a la idea de Belial, los rebeldes que quieren destruir a los hijos de Dios. Y la cola que arrastra habla, a las estrellas del cielo, habla de cómo esta fuerza del mal que está representada en la tierra por Roma y los que le pertenecen en ese entonces del segundo templo,
sedujo a los que debían ser luz para el mundo, para el pueblo. Recuerde que hay una profecía que dice que Israel iba a multiplicarse como las estrellas del cielo. En el capítulo 12 de Daniel habla sobre ello, de los que enseñan la justicia. Y este capítulo de Revelaciones habla de cómo la cola de Satán trajo consigo y los arrastró de su gloria de alumbrar y de ser guía al pueblo, los tiró al suelo, arrastrados por la seducción del poder que está vinculado al dragón. Y hay mucho que estudiar para llegar a eso. Por eso le dije que un libro de Revelaciones no es tan fácil estudiarlo. Es algo bastante complejo. Incluso en nuestra página web, Jaim, está la serie de enseñanzas de Revelaciones, y nosotros estamos en estos momentos transmitiendo a través de nuestra plataforma, nuestra radioemisora, Jaim Nazarene Radio, Radio Nazarena. Estamos transmitiendo en diferentes horarios semanalmente una enseñanza nueva de la serie de libros Revelaciones. Como por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana y a las, tengo otra más aquí, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana. Tenemos repeticiones de una semana completa de 2 capítulos del libro Revelaciones. Esta semana estamos en el capítulo 6 y hay 2 partes. Les recomiendo sintonizarlo. Repito, verifique su horario. En Puerto Rico son las 3:28 de la tarde. A las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. A las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y a las 2 de la mañana, hora de Puerto Rico, tenemos lunes, miércoles y viernes. Mejor dicho, domingo, martes, jueves, tenemos un capítulo de Revelaciones, y lunes, miércoles y viernes otro capítulo en esos mismos horarios, otro estudio de Revelaciones. Así que les recomiendo entrar a esos horarios y escucharlos, porque entonces no tiene que esperar que hablemos de eso, o no tiene que entrar a nuestra página web para matricularse o pedir membresía, que es libre de costo, porque puede entonces seguir el patrón que estamos compartiendo. Fue un proyecto hace 2 años atrás, si no me equivoco, y fue muy, muy edificante para el cuerpo de personas que participaron en este estudio. El libro de Revelaciones es un libro muy complejo, un libro que para poder explicar un capítulo hay que hablar de muchas cosas, y ya ven cómo estamos hablando del capítulo 12 de Revelaciones para entrar al 13. Y no voy a abundar mucho más con respecto al 12, porque entonces no podemos entrar al 13. Pero le estoy dando detalles con respecto al capítulo 12 para que usted pueda ver con sus ojos que si no comprendemos el capítulo 12 de Revelaciones, va a ser imposible comprender el capítulo 13. Ambos van de la mano. El capítulo 11 de Revelaciones hace una pausa en esa visión y cambia la escena a otra visión dentro del mismo de esa misma visión que está teniendo, pero otra visión en otro nivel, que el 12 y el 13 van de la mano en esa visión, y es necesario entender el 12 para poder entrarle al capítulo 13. Ya hemos culminado la primera media hora, así que cuando regresemos después de la pausa musical, vamos a hablar entonces en esa media hora sobre la marca de la bestia y el capítulo 13. Así que regresamos en breves minutos con la última media hora y la marca de la bestia en el capítulo 13 de Revelaciones. אל אבותינו נכריז את שמך, מנחה
Bueno, ya estamos de regreso a nuestra segunda parte, segunda media hora de Un Café con More Joseph. Gracias le doy al Todopoderoso porque verdaderamente es un gusto poder compartir estas cosas con ustedes. Así que vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos mencionando de que para entender el capítulo 13 de Revelaciones es necesario, extremadamente necesario, poder envolvernos en el capítulo 12. Ya mencionamos que el capítulo 12 habla del nacimiento del Mesías y cómo fue arrebatado hacia el cielo. El capítulo 13 de Revelaciones cambia, y no realmente, cuando decimos cambia, no estamos diciendo que está cambiando la visión, sino que está moviendo la escena a otra revelación que pertenece a la revelación inicial del capítulo 12. En el capítulo 13 de Revelaciones se habla de un dragón que viene o tiene una autoridad que le va a ser dada, ese dragón tiene la autoridad que se le confirió en el momento que fue creado. Eso es otro tema para otro momento, y tendremos que hablar del origen del mal y cómo el mal tiene una función dentro de la creación. Pero entonces, que es la parte importante, el capítulo 13 nos va a decir que este dragón, esta bestia que va a salir del mal, tiene la autoridad del dragón. El dragón le da esa autoridad. Y vamos a leer el texto para entonces ir explicando lo que estamos viendo en el texto, y así poder ver con nuestros ojos que lo que nosotros pensamos que es la marca de la bestia, un chip o una vacuna, realmente no es. Vamos a mirar el texto. Dice: y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre esos cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Ahí vemos cómo a esta bestia se le entregó el dominio del dragón. Es importante que usted sepa que este dragón es el príncipe celestial que está gobernando sobre Roma, la cual sedujo a los líderes de Israel a caer en la trampa de servirles a ellos. Y si usted mira la historia del sacerdocio de Israel en esa época, ellos estaban comprando su posición de servicio y estaban muy vinculados al César. Incluso hay un texto donde se habla si es correcto darle tributo o no a César. Y esta bestia que sale del mar, tienes que conocer un poco la geografía, que se habla de el Hijo del Hombre que sale del mar también, y habla del Mesías. Esta bestia es lo opuesto al Mesías en lo que respecta a esa visión de esa época. Y esta bestia recibe la autoridad del dragón, una forma de vincular al dragón con la bestia, es decir, que esta figura está muy relacionado al Imperio Romano. ¿Ok? Y es bien interesante mirar versículo 4, donde habla, que dice unas palabras que si usted ha estudiado Torah, usted verá que hay un juego de palabras que se aparece mucho a las palabras que dicen los israelitas cuando cruzan el mar de los juncos, donde ellos dicen Mikamoka, Bailim Adonai, ¿quién como el eterno entre los dioses? Vamos a ver que este juego de palabras aparece en ese versículo 4, donde dice: y adoraron al dragón y al que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una forma de utilizar de tener detrás de esas palabras la idea de Mikamoka, que habla de quién como el eterno, quién se puede comparar a él. A esta bestia le están exaltando como si fuera el eterno. A esta bestia le están reconociendo como si fuera el eterno. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esas mismas palabras el pueblo dice de otra forma: ¿quién como el eterno entre los dioses? ¿Quién puede luchar contra la bestia? Los dioses en el mundo antiguo. ¿Quién podrá luchar contra el eterno? ¿Quién puede compararse a él? ¿Quién como el eterno entre los seres poderosos? Y esta bestia le fue dada una boca que hablaba grandeza y blasfemias, y le fue dada la autoridad para actuar en un tiempo determinado. Los 42 meses en el mundo de los apocalipsis son importantes saber que está
que los Apocalipsis contienen mucha simbología y muchas de las cosas no se pueden tomar de forma literal, sino que hay que entender el mensaje que hay detrás de ellos. Para que tenga una idea, en el libro de la Torá aparece una parashá que se llama Masei, que habla de las 42 paradas que hicieron los israelitas. ¿Cuántos años tuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. Esos 40 años habla de un éxodo, donde ellos están viviendo como nómadas. Ellos no fueron sacados de Egipto para vivir como nómadas, fueron sacados de Egipto para vivir en Israel, en la tierra que fue prometida. Pero como fueron rebeldes a la voz del Eterno, el Eterno los hizo andar en círculos en ese desierto 40 años, una forma de relacionar el éxodo con la desobediencia y una vida que no pertenece a este mundo, a ese mundo, mejor dicho. Y la Masei habla de 42 paradas que ellos hicieron, donde en esas 42 paradas, si usted las mira, son diversas pruebas que vivieron los israelitas en ese periodo de tiempo. Y aquí vemos un juego de números, 42 meses, vinculándolo con la sección Masei, donde es un periodo de prueba, porque si ellos hicieron 42 paradas en el desierto, de un periodo de 40 años, un desierto, un exilio, habla de un periodo de prueba. Así que esta autoridad de 42 meses es la forma del autor de Revelaciones hablar de que la aparición de esta bestia va a implicar un periodo de prueba para el pueblo santo. ¿Cómo lo sabemos? Pues mire, el texto habla de hacer la guerra contra los santos y vencerlo, así que ahora tenemos que identificar quiénes son estos santos, porque nosotros hemos pensado que los santos son los cristianos o son los miembros de la iglesia, pero para el momento que esta revelación está recibiendo, el cristianismo como usted lo conoce hoy no existía, ni tampoco existía el concepto de la iglesia como usted lo entiende hoy. Así que son cosas que debemos entender, ¿ok? Y usted va a encontrar que dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, sobre pueblo, lengua y nación. Estamos hablando de que la bestia iba a arropar el mundo entero y el mundo entero le iba a servir a él. ¿Ok? Y dice: y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese versículo es muy importante entenderlo a la luz del tiempo donde esto se está escribiendo, y mucho más para el momento en que existían diferentes textos que hablaban de cómo Israel fue predestinado por el Eterno a vivir en el reino mesianista por siempre y para siempre, porque el Eterno los escogió, es el pueblo santo para ellos. Así que hay una idea bien relacionada ahí. Entonces el texto nos habla de un falso profeta que va a hablar, un shaliach, un apóstol de esta bestia, que tengo que decirle que cuando usted lee a Shaul de Tarso tiene que tener mucho cuidado cómo lo lee, porque hay una gran relación entre el Pablo que se predica en el cristianismo que viene del Imperio Romano, y cuando me refiero al cristianismo me refiero al cristianismo del Imperio Romano, no al cristianismo protestante, aunque es una hija del cristianismo que viene de allí. Cuando usted lee a Pablo tiene que tener mucho cuidado cómo lo lee, porque si no puede llegar a conclusiones erradas. Y Pablo entendía muy bien la función que tenían los gentiles dentro de la restauración de todo, y entendía muy bien la posición que tiene el judío. Él nunca habló de que la Torá no servía, ni que la Torá ha sido abolida en el sentido que se predica en el cristianismo como hoy, el día de hoy. Así que hay que entender qué entendía Shaul de Tarso por abolir la Torá. Y esto es una cosa bien interesante que tenemos que discutir en otro momento, porque Shaul de Tarso, fariseo, que conocía cosas que nosotros no conocemos, sabía que por medio de los profetas que iba a haber un cambio en la función de la Torá, y lo vemos en la historia. Cuando se destruyó el templo, la Torá sufrió un cambio, y la Torá, como aparece la Torá no se puede observar tal como aparece en el código original después del becerro de oro, donde es el pacto que gira alrededor de un sacerdocio y un sistema que tendríamos que estudiar, tendríamos que dar otra clase para poder explicarlo y poder entender el lenguaje de Pablo. Entonces este falso apóstol está haciendo que todas las personas crean en el mensaje de esa bestia, que es un animal impuro, es un animal que no representa el diseño original de Dios. Y dice el versículo 14: y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que les fue concedido para hacer en presencia a la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. Está hablando de que este falso Mesías es un copy-paste
de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua fue herido y también fue traído de vuelta. El Eterno lo resucitó entre los muertos. Ahora es interesante que esta bestia dice que revivió, es como si él mismo hubiese vuelto a la vida. Y esto es bien interesante porque nosotros los nazarenos, por ejemplo, decimos el Eterno levantó al Mesías entre los muertos. Así está escrito en los escritos nazarenos. Sin embargo, hay otro Mesías que dice y él mismo se levantó entre los muertos, él mismo resucitó. Y obviamente hay una visión bien diferente con respecto al Mesías. Y dice el texto, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia. Y ahí vamos a hablar, aquí viene otro tema muy interesante, y es cómo comienza a crearse una figura donde todo el mundo la adora, y esa figura representa a ese Dios que ha conquistado el mundo, que tiene una función dentro de este diseño. Acuérdense que Isaías 45 dice que el Eterno crea el mal, así que esto que pertenece al mal tiene una función dentro del diseño inteligente de Dios, que es lo difícil para nosotros. Se nos hace imposible comprender esto, porque obviamente nosotros decimos, ¿por qué es posible que el Eterno sea el creador del mal? Cuando decimos que el Eterno crea el mal, no es que el Eterno permite el mal, es que el Eterno le dio función a algo que llamamos oscuridad, y el humano, influenciado por esa fuerza, toma decisiones por su propia desobediencia. Así que usted no puede decir, pues entonces Dios permite que maten a un inocente. Bueno, de cierta forma Dios lo permite porque no está interviniendo directamente en la tierra, y eso sería tema para otro momento, porque el humano le dijo al Eterno, no, yo quiero ser Dios, yo quiero controlar mi destino. Y ahí vemos una diferencia entre aquellos que reconocen la autoridad del Creador, donde el Eterno gobierna sus vidas, y aquellos que dicen ser, yo no necesito al Creador, y ellos dicen que gobiernan sus vidas, pero realmente quien los gobierna es su propia carne. Hay muchas cosas muy, muy interesantes que tenemos que abundar para poder entender muchas de las cosas que aparecen en estos textos. Y el texto dice, aquí es donde viene la parte interesante, dice, y le fue dado al infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Si usted va a la historia de la vida judía, después del exilio, específicamente después que nace esta figura, que ya ocurrió, ya nació en la historia, lo que pasa es que nosotros, no lo vemos porque no sabíamos estas cosas. Si usted va a la historia, usted va a ver que hubo un tiempo que donde el judío, no importa en qué parte del mundo, fue perseguido para obligarlo a hacer una conversión a un Dios y una religión que no se parece nada a lo que los originales nazarenos enseñaron. Así que esto es bien importante para entender el texto. Y dice, y le fue dando a infundir aliento a la imagen de la bestia, y quisiera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraron la imagen de la bestia. Y hace que a todos, a pequeños, a grandes, a ricos y a pobres y libres esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender si no tiene la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos que se habla de una marca, y la gente piensa que es un chip, que ya hemos mencionado muchas veces que no lo es. La marca es una señal distintiva que identifica a la persona. Y eso que identifica a la persona está vinculado a lo que la persona va a creer, entender y vivir. Y si la persona no acepta esa creencia, no puede comercializar en un imperio que está dominado por el dragón y la bestia. Eso es importante. Y recuerden que le dije al principio que el dragón está muy relacionado a la fuerza espiritual que está gobernando sobre el imperio que dominaba Israel en ese entonces, que hasta el día de hoy todavía tiene sus tentáculos. Y dice el texto que nadie podía hacer transacciones comerciales, nadie podía intercambiar bienes si no estaba relacionado a ese nombre. Cuando lleguemos a los estudiantes del ABC, cuando lleguemos a la Torre de Babel, vamos a ver muchas cosas muy interesantes ahí, a ese nombre o a su marca o a su número. Entonces aquí viene el interesante, para aprovechar los 10 minutos que me quedan de programa, porque verdaderamente esto es un tema que necesitamos mucho tiempo, pero como vi que es una pregunta que me hicieron y le puse a la persona, como no quería escribir tanto, realmente tenía que escribir mucho, le dije, mire, te voy a poner este enlace donde vamos a estar transmitiendo un programa, y te voy a invitar a que lo escuches y vas a ver algo muy diferente. Y está en la escritura, simplemente no nos damos cuenta. Y entonces el versículo 18 dice, aquí está la sabiduría. Aquí está la sabiduría, Jochma. La palabra sabiduría
está bien vinculada a la revelación de la Torá del Eterno. Incluso hay un proverbio que habla de cuán bendecidos son los hombres que cogen la Torá y la hacen parte de su vida. Y obviamente nos referimos al espíritu de la Torá, porque la Torá está escrita en una historia, pero la historia contiene un mensaje y dentro de ese mensaje hay secretos de la revelación de Dios. Que por eso es que usted ve que para el judío la Torá es algo sagrado, y para nosotros en Eshaim lo es. Es la revelación de Hakadosh Baruj Hu para el hombre. ¿Ok? Y entonces, dice, aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento de Dios que el número de la bestia. Aquí hay un juego de palabras, sabiduría y entendimiento, Jochma y Binah. Es interesante que la Torá también le da la capacidad al humano de entender. Al falto de entendimiento, venga aquí dice el Proverbios 9, si vas al texto y lo miras, hay una invitación a la persona que quiere andar en el camino de inteligencia, que venga a comer del banquete que fue servido. Así que para poder deducir, para poder saber quién es esta bestia, para poder descifrar quién es la bestia, tiene que tener la persona sabiduría, que está en la Torá, y tiene que tener entendimiento, que también está en la Torá. En otras palabras, para poder descifrar el código de la bestia, la persona tiene que estar bien fundamentado en la Torá. Y por eso es que usted va a ver que muchas personas comienzan en este camino de las raíces hebreas, o en el camino del mesianismo. Nosotros no somos ni raíces hebreas ni mesianismo, somos nazarenos, que creemos que el Mesías, y eso es tema por otro momento, no me quiero desviar, me quedan 8 minutos de programa. Hay que tener Jochma y Binah, hay que tener conocimiento de Torah, hay que estudiar la Torah seriamente. Vamos a ver que para poder descifrar esta bestia necesitamos tener el fundamento de la Escritura. Y el código se descifra cuando se estudia la Torá. Hay que tener sabiduría y entendimiento. Y usted va a encontrar que personas entran en este camino y personas que fueron cristianos, en lo que como se define el concepto cristiano hoy día, porque yo no tengo problema que me digan cristiano siempre y cuando me relacionen con esos ungidos de la época del Segundo Templo que seguían al Maestro Nazaret y fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso no hay problema que me digan cristiano en ese sentido, pero en otro sentido no creo, no me parezco en nada. Y mire qué detalle interesante, amigos. Personas que entran a las raíces hebreas comienzan a darse cuenta que el Jesús que le están enseñando en las iglesias no se parece en ningún momento al que aparece en las Sagradas Escrituras. Comienzan a estudiar la Torá y comienzan a darse cuenta que esta figura, esta idea de Jesús ser la segunda persona de la Trinidad, o que Jesús ser el que entregó la Torá, como muchas personas están enseñando, no cabe en la Escritura, no hay forma de acomodarlo. Y comienzan las personas a abandonar esa figura de Jesús que se construyó mucho tiempo después de textos de un Jesús histórico, de un Yeshua que existió, o de un Yehoshua. Y es bien interesante que usted tenemos dentro de este capítulo 13 a este falso profeta anunciando a esa bestia para que todo el mundo lo sirva. Y usted va a encontrar que Moshe escribe en Deuteronomio lo siguiente, y considero muy importante que usted conozca para poder entender entender bien lo que la implicación que hay detrás de esta bestia. Usted va a encontrar que Moisés escribe, y voy a buscarlo rápidamente, dice Deuteronomio 18:20, dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, tal profeta morirá. Y vas a encontrar que Moisés habla mucho de la importancia de si se levanta un profeta y le enseña a un Dios que no es el que él ha enseñado, está Moisés hablando, ese profeta debe ser muerto. Y usted va a encontrar que en el libro de Revelaciones se habla
de una bestia, se adora como si fuera Dios, pero lo que representa a esa bestia y esa presentación de Dios que hay detrás de esa bestia, de ese ser impuro, es contrario a lo que Moisés enseñó, y por eso es que muchas personas terminan rechazando esa figura que está en la historia. Así que cuando hablamos de la marca de la bestia no es, amigo que me escucha, la marca de la bestia no es un chip, no es el seguro social, no es una vacuna, no es una tarjeta de plástico o el dinero de plástico. La marca de la bestia es la aceptación de un Dios que no es Dios, y que esa marca te identifica, que te identifica dentro del grupo que promueve ese ideal. Y es bien interesante que el juego de 666 es el 3 Vav, así vamos a llevarlo en hebreo. Y si usted mira el Shema, que habla de Dios ser uno, usted se va a percatar que el Shema dice que usted debe atarlo como señal en tu mano y que sea un símbolo entre tus ojos. Y usted va a encontrar que la bestia de revelaciones se le dice a cada persona que acepta a esa bestia que tiene que llevar una marca en la frente o en su mano derecha. Es interesante que si usted mira el ritual que hace el judío con respecto al Shema, antes de hacer todas las oraciones se ponen los tefilín en el lado izquierdo, lado que está vinculado a la sujeción de la inclinación al mal, y se pone los tefilín en la frente. Esta bestia se pone en la marca en la frente y los tefilín o la señal en el lado derecho, todo lo opuesto a lo que representa el Shema. Es interesante que el Shema empieza con la letra Shin, que habla de la perfecta unidad del Eterno como un fuego indivisible. Y usted va a encontrar que la bestia de revelaciones son 3 números separados, que son 3 Vav. Si lo vamos a llevar a numerología hebrea, es importante que usted sepa que aunque Juan haya escrito el texto en griego o haya sido el texto más antiguo en griego, no significa que él no pensaba en hebreo. Y las 3 Vavs habla de separación y está relacionado al número de hombre. Y aquí vemos cómo esta bestia es la creación del humano y es una tergiversación de la realidad de Dios, donde este falso profeta es el que promueve esa idea errada de Dios. Y por eso le digo que cuando usted lea Shaul de Tarso tiene que tener mucho cuidado cómo lo lee, porque si usted no tiene la mente limpia, puede usted sacar conclusiones y construir una nueva religión. Y ciertamente, de cierta forma, el judaísmo tiene razón. Pablo es el que fundó el cristianismo, pero ¿cuál cristianismo? Esa es la pregunta. ¿Qué cristianismo fundó Pablo? ¿De qué cristianismo estamos hablando? Porque la figura histórica de Shaul de Tarso, que también tenía un nombre griego porque tenía ciudadanía romana, llamado Pablo, también de Tarso, no habló de un Yeshua o un Jesús que fuera segunda persona de la Trinidad, ni tan siquiera que fuera Dios encarnado. Incluso usted va a encontrar que el mismo Pablo de Tarso dice, lo voy a buscar para cerrar este comentario de hoy, ciertamente hay mucho más que compartir, pero el tiempo no nos da. Pablo de Tarso en 1 Corintios 15 dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Así que sí hay 2 Pablos y hay 2 Jesús allá afuera. Uno que es judío, que nunca presumió ser Dios encarnado, y otro que no es judío y sí presume ser Dios encarnado. Hay 2 Pablos. Hay un Pablo que presume ser el fundador de una nueva religión, y hay otro que fue un fariseo que fue escogido por el Mesías para enseñar a los gentiles el camino de Dios. En una hora, amigos, le he dado un resumen de tantas cosas que hay en este capítulo 13 y capítulo 12 que es necesario compartir. Pero Baruch Hashem que logramos hacerlo, así que con esto terminamos el programa de hoy. Ya son las 4 de la tarde, se acabó el café del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, donde continuaremos otra sección más de Un Café con More Yosef y tomaremos el tiempo para compartir la Sagrada Escritura. Si esta es la primera vez que nos sintoniza,
todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, un café con More Joseph. Comparta este enlace, comparta esta radioemisora con sus amistades. De seguro le va a ser de gran bendición. Nos despedimos hasta la próxima con el favor del cielo. Tengan excelente tarde. Shalom.